Bienvenidas y bienvenidos a otro programa más de Oaxaqueñas Poderosas. Hoy transmitimos aquí desde este hermoso lugar la Galería La Calera, que hace muchísimos años fue justamente una fábrica de cal, y por lo cual agradecemos mucho a los administradores de esta galería tan hermosa. Me acompaña, como en todos estos programas, la maestra Ana Vázquez Colmenares. Ella es secretaria de las Mujeres de Oaxaca. Bienvenida. Muchas gracias. Pues, como saben, el objetivo de este programa es dar a conocer el perfil, las vidas de mujeres que han hecho huella, que están haciendo huella en Oaxaca, mujeres que nos inspiran. Y de ahí deriva, porque para nosotros las llamamos oaxaqueñas poderosas, y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a la doctora Margarita Dalton Palomo. Ella es inspiración para muchas feministas que estamos en Oaxaca, que hemos leído sus textos, para quienes amamos las culturas de Oaxaca también. Y bueno, la verdad es que creo que antes de que yo diga más, me gustaría que pasemos a ver una semblanza de Margarita Dalton. Corre video. Oaxaqueña por convicción, feminista, activista por los derechos de la mujer, investigadora, novelista, licenciada en Historia de la Universidad de La Habana, maestra en Etnología por la Escuela Nacional de Antropología, maestra en Estudios Africanos en la Universidad de Legon en Accra, Ghana, y doctora por la Universidad de Barcelona. En 1991 forma junto con otras colaboradoras la Casa de la Mujer Rosario Castellanos. De 1994 a 1998 fue asesora del gobierno en asuntos indígenas. En 2003, subdirectora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Del 2006 al 2009, directora regional de la misma institución. Fue consejera académica de la Comisión Ejecutiva del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, de 2010 a 2014. De 1987 a la actualidad, es investigadora titular del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. A los señores no les vamos a quitar nada. Lo que queremos es compartir la responsabilidad, porque la organización social es una responsabilidad. Es como nuestros actos. Es una cuestión de química, de física o ciencias exactas. Si haces algo, tienes resultados. Pues si haces algo en la vida social de una comunidad, también tienes resultados. Margarita Dalton. Gracias. Les recuerdo que pueden contactarnos a través de las redes sociales de CorTV y de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Tengamos un diálogo, plantéennos preguntas para nuestras invitadas, pónganos sus puntos de vista, sus sugerencias y sus críticas sobre quiénes creen que deben estar en estos programas de Oaxaqueñas Poderosas, para que nos inspiremos y sepamos más acerca de todo el trabajo, de toda la creación y todas las aportaciones que las mujeres, sean nacidas en Oaxaca o no, como en el caso de Margarita, pero que amamos a Oaxaca, estamos haciendo. También les recuerdo que estamos transmitiendo a través de la 9.1 de televisión digital terrestre para 16 repetidoras en todo lo largo y todo lo ancho del estado de Oaxaca. Así que le damos la bienvenida a la doctora Margarita Dalton Palomo. Solamente su nombre es referencia de una persona que ama Oaxaca. La cantidad de libros que ha escrito sobre nuestro estado nos lo dice, y me da mucho gusto darle la bienvenida. Margarita, buenas. Muchas gracias. Muchas gracias. Díganos, Margarita, en 3 palabras, ¿cómo se define usted? ¿Quién es Margarita Dalton Palomo? Bueno, 3 palabras es difícil, pero un ser humano muy preocupado por la vida social, en el sentido de la equidad, la igualdad, y que todos los seres humanos tengan los derechos que les corresponden. Yo así definiría mi búsqueda, como una búsqueda de armonía y de paz social, y sobre todo de que no haya carencias, de que no son 3 palabras. Ya me la pusiste difícil. Pero son 3 libros. 3 libros. Preguntar un poco acerca de México y tu familia, proveniendo de 2 personas extranjeras. Muchas veces las familias mexicanas tenemos ciertos rituales, el pozole, el 16 de septiembre. ¿Cómo era en tu infancia? Pues mira, yo iba mucho a casa de mis amigas, que eran mexicanas todas, y sí, tomaba el pozole en el 16 de septiembre, incluso ayudaba a hacer, tenía unas amigas de Guadalajara donde ayudaba yo a cortar el maíz, a quitarle la puntita al maíz, ahí me enseñaron, y sí, bueno, estaba rodeada de México, por supuesto, ¿no?
Y mi familia, y mi familia nunca fue, dijéramos, de rechazar lo mexicano, al contrario, toda mi familia, si no era de origen, sí aceptaba muy bien. Y te digo que mi mamá cantaba canciones mexicanas, mi madre cantaba muy lindo, cantaba precioso y cantaba muchas canciones de México. Bueno, Rodrigo la debe haber heredado. Pues a lo mejor sí, también, yo creo que es de familia, mis hermanas también cantan. Y bueno, fue una adolescencia muy rica, pero yo venía de la Acción Católica, yo era de la Acción Católica, estaba en la Asociación Femenina Católica de México, y yo creo que por ahí, por la cuestión del catolicismo, fue que me hice comunista. Entonces fue a través del catolicismo. Como de opción preferencial por los pobres y teología de la liberación. Exacto. Bueno, no, en ese momento no había teología de la liberación, no, a lo mejor estaba en ciernes, pero sí la justicia, ¿no? O sea, la justicia, el amor hacia los demás y la lucha contra la pobreza y contra la desigualdad social tan grande, eso sí era una cuestión muy, que me inspiró la religión, por eso digo que a través de la revolución me volví luchadora social. Y por eso cuando yo tenía 18 años, ¿no? 17 años, escuché, fue al inicio de la Revolución Cubana, y cuando oigo que Fidel Castro dice que va a hacer una campaña para luchar contra el analfabetismo en toda la isla de Cuba, yo digo, bueno, yo me apunto. Y ahí sí luché contra mi familia, que no quería que yo me fuera a Cuba, pero logré irme, provocamos ahí un casamiento, me casé y me fui a Cuba. ¿Con tu pareja? Con mi pareja, nos fuimos los dos. Y allá pues ya fue otra etapa de mi vida, una etapa mucho más intensa en cuanto a la cuestión del socialismo, que iniciaba la revolución, estoy hablando de 1961, cuando fue... Gran expectativa. Sí, no, es que Fidel ayer estaba viendo yo a García Márquez, cómo él también se involucró al principio de la revolución, en la revolución. Y bueno, ese fue como un poquito mi lanzamiento hacia una causa social, porque me parece a mí, yo y sigo pensando en eso, que hay que cambiar el mundo. Hay que cambiar al mundo para hacer un mundo más justo, donde hombres y mujeres tengamos igualdad de derechos y donde no haya tanta pobreza y desigualdad social. Eso yo creo que te digo, lo traigo desde los 12, 13 años, desde que las monjas y después la Juventud Comunista y después Cuba y después mi propia relación con el mundo, ¿no? Y toda esa formación, doctora, pues la ha llevado a lo que es hoy. Dígame usted, para usted, ¿qué es la juventud? ¿Cuál es el papel que debe de jugar la juventud ahora en la actualidad? Es una pregunta muy difícil, pero déjame intentar. Yo creo que la juventud ahora, como siempre, el papel que debe de jugar es un papel de trabajar por una mejor sociedad, por una sociedad más igualitaria. Y yo creo que el papel de la juventud es crear conciencia en los adultos, ¿no? Sobre el calentamiento global, sobre la pobreza, sobre la desigualdad. Y yo creo que los jóvenes están mucho más sensibles a estos temas, porque sí, yo creo que siempre, ¿no? Y ahora también, yo creo que hay juventudes y hay varios tipos de jóvenes y hay jóvenes que están mucho más activos. Lo ves, por ejemplo, cuando hubo el sismo en la Ciudad de México, tú ves todos los jóvenes que se lanzaron, jóvenes de familias acomodadas, de familias con recursos, de familias que no tenían recursos, pero todos trabajaron de igual forma para escombrar, para sacar, para llevar alimentos, para apoyar en los refugios. Yo creo que la juventud, por el solo hecho de ser jóvenes que están iniciando su vida en el mundo y que algunos de ellos pueden ver hacia el futuro y sentir lo que a ellos les corresponde, ¿no? ¿Cómo voy a vivir en este mundo tan desigual o en este mundo que tiene tantos problemas? ¿Qué puedo hacer yo? Pienso que la semilla de la juventud es una semilla que está empezando a brotar. Entonces, lo que tú lo alimentes, con lo que tú le eches, sale. No creo que son abúlicos. Y yo creo que ahí los padres tienen un papel muy importante a jugar en crear valores. Los valores son muy importantes. Yo creo que a mí, por ejemplo, eso sí debo reconocerlo de mi mamá, de mi papá, de que en la casa hubo mucho valor sobre la moral, sobre ser éticos, sobre
pensar en los demás, sobre tener compasión. Son cosas como principios fundamentales de una educación, ¿no? Me gustaría, hemos hablado de juventudes, hablemos de las mujeres. ¿En qué momento te llegó a ti la conciencia de tu ser mujer y quizá en qué momento te volviste feminista? Platícanos un poco de esta génesis. Sí, bueno, todo está concatenado, ¿verdad? Porque sin duda alguna, en mi etapa en Cuba, mis 6 años que pasé en Cuba, en la isla donde hice mi carrera de historia, sirvieron mucho para crearme una conciencia y una ideología transformadora. Pero pues yo era marxista, comunista, marxista, y recuerdo una carta que Marx le escribió a una de sus hijas, donde le decía: papá, ¿qué es lo que tú me recomiendas que haga? Y él le decía: hija, lo más importante en esta vida es dudar. Dudar. Y entonces esto de dudar me sirvió para empezar a dudar de la teoría marxista, de las teorías que yo había estado promoviendo. Y un viaje que hice en Estados Unidos en los años 70, en 1970, empecé a recorrer muchas comunas donde había jóvenes como yo que queríamos cambiar al mundo, y teníamos ya comida alternativa, cómo conservar el planeta, cómo la basura separarla, cómo no crear basura. Todas estas ideas que ahora están de boga, pues en los años 70 empezaban. Y entonces en esta gira que hice por Estados Unidos, conocí a muchas mujeres también feministas que estaban en ese momento, en los años 70, claro, iniciando un feminismo, y me invitaron a un periódico que se llama el Willamette Bridge en Oregon, y este periódico, que era un periódico underground, me pidieron que escribiera algo, y yo escribí una cosa que se llamaba El Dilema de América Latina, porque yo desde mi visión marxista pensaba que la única manera de cambiar el mundo era a través de la revolución. Entonces yo decía que las mujeres en América Latina, pues primero teníamos que hacer la revolución en la fábrica, en la montaña, en el campo, y luego empezar a hablar sobre nuestros problemas personales de tipo de derechos humanos, de trabajo doméstico y todo esto, porque estas feministas me incitaban a que pensara yo en el trabajo doméstico, porque yo decía, no, es que la revolución. Y ellas pusieron en mi artículo el dilema de América Latina. Y el dilema era eso: siendo mujer, cómo luchaba por una cuestión más amplia y no luchaba por los derechos de las mujeres. Pero empecé a cambiar mi mentalidad poco a poco. Después en Oaxaca tuve una comuna, y en la comuna empezamos a dilucidar en los años 70. La comuna fue del 71 al 76 más o menos. Y entonces empezamos a dilucidar cómo era posible vivir en un mundo diferente, donde hombres y mujeres tuviéramos los mismos derechos. Entonces ahí empecé yo ya una conciencia feminista. Yo había leído a Simone de Beauvoir ya antes, incluso antes de irme a Cuba, porque tenía un novio que era Juan Garzón, filósofo, que me había regalado los 2 tomos de Simone de Beauvoir. Del segundo sexo. Del segundo sexo, que había sido publicado en el 49, él me los regaló a mí en el 61. Entonces no hacía mucho tiempo, entonces yo empecé a leerlos, pero la mera verdad, primero, el primer tomo se me hizo muy difícil, el segundo tomo lo leí más rápido, pero no me cayó el 20 totalmente así del feminismo, porque además ella, Simone de Beauvoir, durante muchos años no se consideró feminista. Hasta muchos años después dijo, bueno, pues sí, yo creo que yo soy feminista, ¿no? Sí. Y creo que muchas mujeres lo somos sin saberlo. Así es. Sí, y algunos hombres también. Hay muchos hombres. Si no hubiera hombres que nos apoyan, sí, no hubiéramos logrado todo lo que hemos logrado. Hablando del tema de la paridad, y me gustaría oír un poco tu punto de vista como alguien además que conoce un estado como Oaxaca de manera más profunda. ¿Cómo crees que la paridad puede incidir lo positivo y también quizá, porque se ha visto, lo negativo que podría ser que hiciera surgir violencias contra las mujeres si es que se hace de manera inadecuada como una imposición, ¿no? en las comunidades? Bueno, Oaxaca tiene una trayectoria y una larga lucha por los derechos de las mujeres en todas partes, incluso en las comunidades indígenas. Hay mujeres que han luchado desde sus comunidades indígenas y que han logrado algunos triunfos, incluso llegar a ser presidentas municipales. Pero en esta nueva coyuntura, donde vemos que la paridad es casi compulsoria, es obligatoria, compulsiva,
¿Por qué? Pues porque si ya se cambió la Constitución, porque ya se aprobó que tiene que haber los niveles, en los 3 niveles tiene que haber paridad. Por todas estas razones, considero importante que para la aplicación de la paridad en las comunidades indígenas, de sistemas normativos internos o de sistemas de usos y costumbres, yo creo que ahí lo que hay que hacer es una consulta con las mujeres. Ellas saben mejor que nadie cómo pueden ir resolviendo sus problemas y cómo pueden ir avanzando. A mí siempre me ha causado un gran respeto. Yo respeto mucho a las indígenas con las que yo he discutido estos temas, porque son mujeres muy inteligentes, son mujeres brillantes en muchos casos, y algunas han llegado lejos, como Eufrosina, por ejemplo, Mendoza. Otras no son tan conocidas, o sí lo son. Bueno, ahí está Sofía Robles en Tlahuitoltepec, muy conocida, una líder zapoteca, mije a la vez, que ha logrado deshilar, dijéramos, por así decirlo, las redes del poder interno de las comunidades para ver cómo se adecúan los derechos que las mujeres tienen. Y por supuesto que había una resistencia, porque la resistencia existe en comunidades indígenas y en comunidades no indígenas. Claro. Existe aquí en la ciudad, existe en la capital, existe entre los intelectuales y entre, pues dijéramos, cualquier clase social, ¿no? O sea, un mecánico, un albañil, pues dice, pues ¿qué es esto de la igualdad? Que mi mujer ya no me va a cocinar, ¿qué es esto, no? No, para cambiar el chip, para cambiar la forma de pensar, y que no es que su mujer no le vaya a cocinar, sino que la mujer y él, los dos pueden cocinar o pueden atender las necesidades de sus hijos de forma paritaria, ¿no? Entonces la paridad va más allá de solamente en la Constitución, solamente en las leyes, sino es cómo hacemos un cambio de mentalidades. Y volviendo a las comunidades indígenas, me parece que las comunidades indígenas tienen muchísimas cosas muy positivas, valores muy positivos sobre el bienestar y el quehacer. Reconocer que las mujeres pueden también ocupar cargos de toma de decisiones, que eso es lo delicado, ese reconocimiento, yo, según mi perspectiva, solo se puede hacer a través de las mismas mujeres, que sean ellas quienes trabajen delicadamente, así como decía que Sofía lo ha hecho, delicadamente con sus compañeros, con sus hermanos, con sus hijos, y que vaya cambiando la mentalidad. La mentalidad no cambia de la noche a la mañana. Un cambio sociocultural. Un cambio sociocultural, y estoy segurísima que gente como Zenaida, que ahora ella es una amiga que ahora está en el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, gente como ella, mujeres como ella, como Sofía, como muchísimas otras, pueden en un momento determinado encontrar la vía para hacer más fácil la transición. No es de la noche a la mañana, y como decía en un video que le tomamos a Sofía, pues no es como voltear una tortilla, no es como darle vuelta a la tortilla, ¿no? Pues no, hay que hacer un trabajo persistente, constante. ¿Y quién es mejor que ellas? Las líderes, porque son unos líderes extraordinarias. A mí siempre me dejan con la boca abierta cuando hablo con ellas. Bueno, y usted se ha dedicado durante 30 años justamente a documentar lo que ha sucedido con estas oaxaqueñas poderosas, porque son oaxaqueñas poderosas también. Un producto de esa investigación es Democracia en Conflicto, las presidentas municipales de Oaxaca. ¿Qué representa ese libro para usted, Margarita? Bueno, eso eran los años, fíjate que en el año 2000 yo estaba haciendo una investigación en el Istmo de Tehuantepec, porque pues había salido un libro hablando del matriarcado de una amiga que se llama Verónica Benjol Thompson, sobre las mujeres de Juchitán en el Istmo, diciendo que había un matriarcado. Entonces yo dije, bueno, voy a ver si compruebo que si hay o no hay, porque algunas amigas zapotecas me habían dicho, oye, olvídate, eso de matriarcado no es cierto. Entonces digo, bueno, pues yo no puedo simplemente decir que no es cierto. Entonces estaba haciendo una investigación sobre identidad en el Istmo, mujeres identidad en el Istmo de Oaxaca. Y ahí, cuando yo empezaba mi investigación, salieron varias candidatas a presidentas municipales, creo que eran 6. De pronto, así como florecieron a principios de este milenio 21, del siglo XXI,
empieza esto. Y yo dije, esto es fantástico. Esto es fantástico, esto es las mujeres y el poder, cómo es que esto se relaciona con los derechos de las mujeres. Y me di a la tarea de empezar a buscarlas y a identificarlas. No todas, no las 6 no quedaron. Había algunas muy buenas, una que era candidata para ser presidenta de Juchitán, no ganó. Lugarda Charis, exactamente, la hija del general Charis. Y otras también, una de Zanatepec, desafortunadamente murió, pero quedaron 3 o 4 y empecé yo a buscarlas y a hacer entrevistas con ellas. El director del CIESAS me dijo, pero ¿por qué solamente del Istmo? Le digo, bueno, pues es que ya estoy haciendo mi investigación. Claro. Me dice, pero hazlo de todo Oaxaca, entonces puede ser una cosa más global. Entonces ya empecé a buscar a las otras presidentas municipales, así encontré una del PAN en Guajuapan, Ramona, maravillosa mujer también, todas, la de Sachila también, que volvió a ser presidenta recientemente, exacto. Y otras mujeres también, que la del PRD, que ahora es diputada, estaba en Jamiltepec, la que fue presidenta de Jamiltepec, y estas mujeres me mostraron un mundo diferente. Así fue como este libro surgió. Entonces dije, bueno, pero no es solamente lo que yo pueda escribir, la transcripción de sus entrevistas, sino ellas hablando. Entonces invité a Julia Barco para que conmigo, entre las dos, hiciéramos videos, y se hicieron 5 videos de las presidentas maravillosas. Y yo creo que para esa época, el libro fue publicado, terminó de escribirse en 2006, se publicó un poco después, pero para esa época, estas son las pioneras de los cambios en los municipios. Sí, yo creo que hay que invitarlas, sí. ¿Hay más violencia desde tu punto de vista o es más visible la violencia? Estoy hablando en particular de la violencia de género contra las mujeres. Yo siento que, yo ahí tengo una teoría, ¿verdad? Te voy a decir. Yo pienso que toda violencia contra las mujeres es política. Yo no creo que haya una violencia política contra las mujeres. Yo creo que si un señor le pega a su esposa en su casa, es una violencia política. ¿Por qué? Porque es arraigar más el patriarcado. Esta cuestión de lo personal es político. Y cuando el señor le pega, pues él está demostrando quién es la autoridad, quién es el que manda, o el maltrato. A veces no son golpes, a veces son palabras. Entonces, yo digo que toda violencia contra las mujeres es política, pero existe una violencia específica que es violencia contra las mujeres que ejercen la política. Y esa sí es una violencia que tiene que ver con el poder directamente. Y esa violencia se basa en todo tipo de formas perversas de manejar la información, la documentación. Si no, pregúntenle a la presidenta actual de Soledad de Etla. Entonces ella, por ejemplo, la ha sufrido en las redes sociales. Ella, incluso este es el segundo periodo de ella como presidenta, pero en el primer periodo la acabaron las redes sociales, insultándola, hablando de su cuerpo, o sea, con las mujeres cuando empiezan a tratar de desmeritarlas, les hablan de que sí se peina, sí está gorda, sí tiene postizo, no sé qué, sí se hizo la cirugía, sí de su vida personal, sí tiene 3 amantes, sí llegó al puesto porque se acostó con fulano, con mengano. Cosas que no dicen, de un hombre. Categorías que no usan. Claro, hombres, ¿no? claro. Entonces, la debilidad de las mujeres es la cuestión de la sexualidad. Y empiezan entonces a atacar la sexualidad de las mujeres y sus comportamientos en una falsa moral que a veces demerita y les hace perder votos, o les hace tener miedo, o las hace no saber cómo actuar. Y ahorita que es obligatorio que las mujeres participen, nos tocó dar un curso a las presidentas municipales hace 2 o 3 años con Sofía Castro, cuando estaba como directora de la Secretaría de Pueblos Indígenas, a presidentas municipales. Y ellas nos decían, es que lo que pasa es que yo para ser presidenta tengo que levantarme a las 3 de la mañana, porque antes de salir de mi casa tengo que dejar lista la comida, tengo que ver que mis hijos se vayan a la escuela, que mi marido esté bien servido, que la ropa esté limpia. Y ya cuando llego al ayuntamiento a las 9, 8, 9, yo ya trabajé 5 horas. Entonces dice, y luego quieren que me quede hasta las 10 de la noche. Yo les digo, de noche no, porque tengo que descansar, tengo que regresar a la casa, tengo que atender al marido. Entonces las presidentas municipales de pequeños municipios tenían este conflicto entre su vida,
su quehacer, el cuidado que las mujeres tienen y cómo podían Esta conciliación más complicada, ¿no? complicar. Y luego otros casos, por ejemplo, como me decía la de Jamiltepec, ahorita no me acuerdo, María Luisa. No. ¿Sí? No. Bueno, no, ahorita no me acuerdo, pero ella es una mujer maravillosa, al ratito me acuerdo del nombre. Ella me decía, es que yo llegaba al cabildo y decía, señores, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Dice, y no me hacían caso, estaban conversando entre ellos, nadie me pelaba, hasta que un día me enojé y golpeé la mesa y le dije, paz, tiene que hacerse esto, es un acuerdo y hay que hacerlo. Dice, cuando alcé la voz y cuando di 2 golpes, entonces se quedaron quietos y me obedecieron. Dice, yo me extrañé, pero no me di cuenta que lo que no obedecían era el tono de mi voz, ¿no? Tan sencillo como Mary Beard ha escrito mucho sobre ese tema, sí. Cómo tenemos introyectado como cultura, por el patriarcado, que el poder está asociado a atributos masculinos, una voz grave, ¿no? Un golpe en la mesa, este tipo de situaciones, y entonces es un reto también para las mujeres que quieren ejercer el poder, hacerlo en un liderazgo que no sea la copia de un liderazgo masculino, ¿no? Así es. Maestra Ana, doctora Margarita, desgraciadamente nos tenemos que despedir del programa. Platicar con la doctora Margarita Aldrón Palomo me parece que es extraordinario. O nos pueden dar 2 o 3 programas con todas las experiencias que podemos contar con ella. Agradecemos mucho la audiencia, que nos hayan estado mandando sus mensajes a través de las redes sociales. Nos vemos en la próxima cita con Oaxaqueñas Poderosas, hoy que transmitimos aquí desde esta galería La Calera, por lo cual le doy un agradecimiento muy fuerte a la licenciada Nancy Romero de Oaxaca Ancestral, que nos ha apoyado para estos programas. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.